Un saludo a todos los moteros, también a todos los suscriptores. Gracias a ustedes, cada día somos más. Hoy vamos a sacar lo que es el escape o colectores. También vamos a retirar lo que es la mariposa para que quede el escape completamente libre. Vamos a revisar lo que es el catalizador, así que no te lo pierdas. Comenzamos. Bueno chicos, para aflojar lo que es el colector del escape tenemos que sacar los tornillos, las tuercas número 12 que están alrededor del colector. Vamos a primero aplicarle, hay que echarle aceite. De esta manera así no se nos va a aislar el tornillo o la tuerca. Y ahí aflojó rápidamente. Con aceite, fíjense, aflojó. Ahora lo podemos hacer con el dado. Bueno chicos, una vez haber aflojado lo que es todo el colector, lo que es la primera parte, vamos a sacarlo y después sacamos la parte del catalizador. Se puede también sacar completamente, pero en este caso vamos por parte para ir viendo cada cosa que estamos haciendo. Así que una vez aflojado, retiramos, giramos un poco, vamos girando y lo sacamos. Sacamos la base de la guaya y ya hemos retirado la primera parte del escape. Ahí se ve la mariposa que queremos sacar. Se saca desde aquí. Fíjense cómo va en posición abierta. Así es posición abierta. Y así es cerrada. Ella siempre se va a mantener en posición abierta cuando se rompe la guaya. Fíjense. Vamos a ver si lo logro ver. Giramos y cierra. Vamos a sacar esa mariposa completamente, que es lo que vamos a hacer ahora. Sacamos la base de la guaya porque no la vamos a utilizar más. No le vamos a volver a poner el sistema. Eso lo hacen para evitar un poco más el ruido por las leyes de cada país, pero eso perjudica lo que es la salida del escape. Así que ya esta base de la guaya no la vamos a utilizar más. La podemos guardar por si quieres poner otra vez la moto original. Así va a quedar. Vamos a aflojar esta base para que pueda rotar y sacar la mariposa desde adentro. Y sacamos la base hacia arriba. Y listo. Ya con eso podemos girar para poder llegar a los tornillos. Esos tornillos los vamos a sacar. Por eso se sacó, para que pueda girar completamente.
porque ella no giraba completamente, ella giraba hasta aquí. Ella giraba un porcentaje, tuvimos que aflojarlo para que girara completamente para poder sacar lo que es los tornillos que aprietan la mariposa. Aunque quede la barra, no importa, ya es suficiente con sacar la mariposa, vamos a tener un poco más de salida de aire. Así que vamos a sacar la mariposa. Listo, ya aflojó uno. Listo. Hay que usar siempre aceite para aflojar estos tornillos que se pegan mucho con la temperatura, el calor, y es súper fácil sacarlo con aceite sacador de rosca. Ya tenemos el segundo. Y hemos sacado ya lo que es la mariposa. Ahora vamos a dejarlo es directo. Podemos sacar ese vástago, pero no va a ser un gran problema. Esa cantidad no va a ser un problema para pasar lo que es el aire. Yo creo que es la mejor manera dejarlo así para no tener escape luego por esta zona. Si lo rompemos de este lado, ese vástago lo podemos sacar, pero va a quedar abierto y puede escapar aire por ahí. Entonces lo mejor es dejarlo. Y ya, volvemos a colocar lo volvemos a colocar en su posición. Colocamos su tuerca. Y si queremos volverlo a poner original, lo puedes volver a hacer. Listo. Ahora trabaja normal sin la mariposa. Bueno, ahora vamos a sacar lo que es el catalizador. Con una llave 22 vamos a sacar el sensor de oxígeno. Ok. Ahí. Tenemos que rotar el cable para que no se rompa. Ahí está. No estaba tan sucio. Se puede limpiar, pero sin usar mucho líquido, sino en la parte exterior. Quiere decir que el sensor está funcionando bien. Yo después les digo, yo voy a hacer un video sobre eso. Fíjense, el cable morado es el que da la señal. Y estos dos son los del calefactor.
y el morado es el que da la señal. Yo después les hago un video sobre eso. Sacamos el resorte. Ok, aflojamos. Listo. Ahora vamos a estirarlo, moverlo hasta sacarlo. Listo. Ya hemos sacado el catalizador. Ahora vamos a verlo por dentro, cómo es por dentro. Así se ve el catalizador por dentro. Bueno, no se ve tan sucio, pero sí. Vamos a ver si lo sacamos. Vamos a sacar el catalizador. Ponemos una tripa. Y apretamos. Creo que es suficiente. Bueno, después de tanto golpe, le vamos dando con el taladro y mecha, ir haciendo huecos, agujeros, hasta redondear la pieza. Ahí se ve que ya lo pudimos sacar completamente. Así quedó el catalizador después de tantos golpes. Es como una rejilla, pero viene con un baño químico. Es de metal y viene con su baño químico. Bueno chicos, hemos sacado el escape, le hemos sacado la mariposa
el catalizador y lo dejamos vía libre para que la moto tenga un mejor rendimiento. Bueno, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Yeah. Hold up. Get right with you.